Muy buenos días a todos los que estamos aquí, presentes y los que nos siguen también por las redes sociales. Es una nueva oportunidad de poder escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque la palabra de Dios nos cambia, nos guarda y nos encamina. A mí personalmente la palabra de Dios es esencial, y como para todo el mundo, cuando era joven me arrepentí, me convertí, nací de Dios por la palabra de Dios, pero lo que no podía es experimentar lo que es el poder de Dios por medio de la palabra de Dios para cambiar mi vida tan fácilmente. Al principio bien, porque entendí que es la palabra de Dios la que me puso en contacto con Dios y tiene poder para cambiar mi vida, porque lo experimenté, porque nací de Dios y recibí el poder del Espíritu Santo. Pero poco a poco los afanes de la vida, incluso hablando mucha gente de Jesús, trabajando mucho, hubo momentos donde me fue desligando de la palabra. No di tanta importancia a leer la palabra de Dios, estar quieto, escuchar lo que ella me estaba diciendo. Y efectivamente empezaron a hablar mucha gente a mi vida, me confundieron, yo me confundí y tuve una crisis que empecé a echar de menos el poder de Dios en mi vida, porque no había prestado atención a la palabra de Dios que tiene poder para cambiarme y mantenerme. Y entonces hubo un momento muy vergonzoso para mi vida, que tengo bien en mi memoria, que estaba con la Biblia, estaba en mi habitación y estaba tan desesperado de ver que la palabra de Dios dice una cosa y yo vivía otra cosa, que yo estaba como enojado, pero con la Biblia, con Dios, que esto no funcionaba en mi vida. Y al rato, al ver que me estaba enojando y que estaba enojando contra Dios y su palabra, y vi que no tenía razón, me arrepentí, pedí perdón a Dios de rodillas y dije: yo soy el que fallo. Vuelva a empezar a hablarme de tal forma que experimente tu poder en mi vida. Y a partir de este entonces, otra vez Dios empezó a hablarme con poder y mi vida fue ajustándose a su palabra, a su voluntad, y experimenté su poder. Y así podría hablar de muchas experiencias a lo largo de mi vida cristiana, pero en resumidas cuentas siempre ha sido la palabra de Dios que en la vida práctica me salvó, me guardó para vivir conforme a la voluntad de Dios. No había otros medios tan poderosos como la palabra de Dios. Pues esto va a ser el tema de esta mañana, que hablemos menos, para no hablar así como yo hablaba con Dios, que escuchemos más, también como he dicho que hay que escuchar a Dios, su palabra, porque ella es poderosa para salvarnos en la vida práctica, para vivir una vida coherente, victoriosa, de acuerdo con Dios y una vida plena. Así que vamos a cantar una canción que da honor a Dios, a su palabra, porque su palabra es una promesa que no falla. Todo lo que Dios se propone y nos ha revelado en su palabra también es capaz de realizarlo en nuestras vidas si nosotros creemos y estamos firmes en su palabra. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que intervengas esta mañana en nuestras vidas por tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra entre nosotros. Ábrenos el entendimiento para tu palabra, lo que tú nos quieres decir. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción y nos vamos a poner de pie. Dios de promesas. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi
eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en manos del gran yo soy. Mis ojos verán lo imposible acontecer. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá en tu vida, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la buena obra que Él ha comenzado en ti, Él la está perfeccionando. No morirás, sino que vivirás
y vivirás para contar las maravillas del Señor en la tierra de los vivientes. Todo lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Es Dios de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Tú eres fiel, Señor, y tu palabra se cumplirá. Gracias, Padre. Como hemos cantado, podemos sentarnos. Dios es fiel, Él cumple su palabra, por eso es tan importante conocer su palabra. Si uno no sabe lo que dice un contrato, no puede reclamarlo. Si uno no sabe lo que pone en la carretera, en indicaciones, no sabe dónde ir. Si uno no lee las recetas del médico, no sabe qué tomar, ni por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Tan importante y mucho más, muchísimo más eternamente importante es la palabra de Dios y es poderosa para salvarnos de los errores que hay en nosotros. Venimos hablando de eso, que tenemos pruebas. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con gozo? ¿Con fe? Como debería ser, ¿verdad? Tentaciones. ¿Vamos a enfadarnos, enojarnos? No, vamos a estar más callados, más atentos a Dios, a las personas también. Vamos a escuchar y vamos a dejar que la palabra de Dios nos salve. Así que vamos a pedir a Eugenio que predique precisamente esta parte de Santiago, la palabra de Dios. Escuchemos más y hablemos menos. Gracias, Eugenio. Muy bien, vamos a leer juntos en la Escritura. Si me pasas el mando, está enchufado ahí. Ahí está. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la Escritura: mis queridos hermanos, tened presente esto, todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. Escuchemos más y hablemos menos. ¿Alguna vez tú le has dado este consejo a alguien? Escucha más y habla menos. ¿Alguna vez te lo has dado para ti, al consejo? Escucha más y habla menos. Imagínate que Dios te diga a ti: escucha más y habla menos. Escucha más y habla menos. Mira, si pusiéramos en práctica este consejo, ¿de cuántos problemas nos hubiéramos salvado? Es por eso que Santiago tiene en mente algo. La gente
que está dispersa, los cristianos que están dispersos por todo el mundo, están yendo a lugares donde se van a meter en problemas. Van a tener pruebas, también van a tener tentaciones, y aquí les da un consejo. Ya les había dado uno anteriormente: pidan sabiduría a Dios. Y ahora les dice: aprendan a escuchar más y a hablar menos. Aprendan a escuchar más y a hablar menos. Quiero que prestemos atención aquí en el pasaje bíblico algunas palabras o frases que hemos remarcado en letra negrita, como para darnos cuenta de qué está hablando este pasaje bíblico. Dice el verso 19: listos para escuchar, lentos para hablar y para enojaros. Listos para escuchar, lentos para hablar y para enojaros. El versículo 20, la ira humana, o sea, el enojo profundo humano, ¿sí? Cuando nos enfadamos pero profundamente, dice, no produce la vida justa que Dios quiere. Verso 21, despojaos ¿de qué? De toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, y recibir la palabra sembrada que tiene poder para salvarnos la vida. Estos consejos están dados, en primer lugar, para los cristianos que están dispersos, están en otras culturas, están viviendo otras situaciones, pero hoy para nosotros, en este día, también nos viene este consejo de parte de Dios. Este consejo de parte de Dios que al final dice, mira, si lo pones en práctica, te puedes salvar la vida. Te puedes librar de problemas. Te puede ayudar para que no te metas en situaciones que después te vas a arrepentir haberte metido. Recalcamos el verso 19. Dice, listos para escuchar, lentos para hablar y para enojaros, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? No hace falta que levantes la mano, nada. Algunos levantan las dos manos porque todos los días se enojan, ¿sí? Vale. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Y ahora te pregunto, ¿ese enojo te sirvió? ¿Ese enojo te sirvió? Dentro de ese enojo, ¿pudiste sentir que Dios te guiaba, que te hablaba? ¿Pudiste, en definitiva, con ese enojo resolver el conflicto que tenías? Yo sé que la mayoría de estas preguntas, la respuesta es no. En definitiva, el enojo me puso mal, creé un mal ambiente, tomé decisiones apresuradas, en definitiva me arrepiento de lo que he hecho. Hay un pasaje en la Escritura que está, no es esa la cita Santiago 1:19, sino que es Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, en el verso 6 y 7, nos cuenta la historia de dos hermanos. Uno es Caín y el otro es Abel. Todos nosotros, la mayoría, conocemos de memoria esta historia. Caín y Abel un día presentan una ofrenda a Dios. Uno trae del fruto del campo, lo que había sembrado, y otro trae animales porque él criaba animales. Dios acepta la ofrenda que le trae Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín. Y aquí ocurre algo, Caín se enoja. Y dice el texto bíblico que Dios lo confronta a Caín. Lo confronta a Caín, ¿para qué? Para cortar con eso. ¿Para qué se va a estar todo el día enojado? Y dice así Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes
dominarlo. Lo voy a leer de nuevo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Prestemos atención que este pasaje es muy parecido a lo que estuvo predicando la semana pasada Guido, que habla de la tentación, habla de la tentación. Y habla de la tentación no como algo que Dios te está poniendo, no como algo que el diablo de alguna manera te está empujando para ello, sino algo que nosotros podemos dominar. Dios le dice a Caín, le dice, ¿de qué te sirve este enojo? ¿De qué te sirve? Tú puedes dominar eso que tú tienes. El pecado está a la puerta. El pecado no aparece de la noche a la mañana. El pecado no aparece instantáneamente cuando uno dice, uy, no me di cuenta, pequé. No funciona así. La Escritura dice que el pecado en primer lugar se engendra en nuestros deseos. Ese deseo, cuando sigue avanzando, ¿qué hace? De alguna manera ya piensa cómo lo va a concretar, pero todavía no lo ha hecho. Se nos culpa de pecado cuando al final lo ejecutamos. Pero antes de ejecutarlo, primero lo hemos deseado. Segundo, lo hemos planificado. Y esto es lo que hizo Caín con Abel. Primero tuvo el deseo ese enojo profundo por su hermano. Le daba bronca que su hermano haya sido aceptada la ofrenda y la de él no. Se enoja tanto contra su hermano que ya su mente empieza a pensar qué va a hacer contra su hermano. Y Dios le dice, tú lo puedes detener en cualquier momento. Y cuando al final Caín mata a su hermano, Dios se encuentra con él y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y fíjate que lo que sale de su boca es precisamente lo que tenía en su corazón, lo que tenía en su mente. Le dice Caín a Dios, ¿acaso soy yo el guarda, el cuidador de mi hermano? Y entonces Dios le dice, Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero esto que hizo, no lo hizo en el momento del enojo, sino lo hizo cuando permitió que ese enojo siguiera avanzando dentro de él. Fíjense que la mayoría de nosotros nos metemos en problemas cuando decimos una frase, cuando decimos una palabra que hiere, una palabra que destruye. Y Santiago dice, hay que prestar atención a esto. Trata de cerrar la boca, no lo digas. Y acá viene un consejo para todos nosotros. Cada vez que sintamos el deseo de expresar algo y ese algo va a causar daño, es mejor que cerremos la boca. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos cerrar la boca? Yo sé que algunos pueden decir, yo 5 minutos. Y hay otros que por nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad, somos de por sí callados. Pero ojo, no te engañes, porque el callado también tiene por dentro. Y por dentro empieza el volcán a erupcionar, ¿no? Y empieza el volcán a moverse y pasaron a lo mejor semanas, meses y el volcán sale todo, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde salió todo esto? Por lo que venía dentro. Hay un salmo que nadie lo tiene colgado en la puerta de su casa, en los muros de su casa, nadie lo tiene como un cuadrito en su mesa de noche. El Salmo dice lo siguiente: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardián a la puerta de mis labios. A ver si tú te imaginas la idea.
Dice el autor del Salmo, porque él está pensando, si yo hablo, meto la pata. Si yo digo algo, seguro que me voy a meter en problemas. Si hablo en este momento, voy a tomar una decisión mala. Y entonces la oración que tiene el autor del Salmo es, Señor, yo te pido que pongas un guardián, un centinela, un guarda, alguien que esté al lado de mi boca. ¿Para qué? Para que la cierre. Para que yo no hable. Ahora, esto desde luego está dicho en un lenguaje figurado. Es una metáfora, esto no es en realidad así. No es que Dios envía un centinela al lado tuyo que te dice, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, no hables. No funciona así. Pero qué bueno es que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, si yo hablo en este momento, voy a herir a alguien. Si yo hablo en este momento, voy a decir algo que después me voy a arrepentir. Así que te pido algo. Te pido que me pueda contener. Te pido que tenga como un guardián en mi boca que me diga, no hables. Sella mis labios, sella mis labios. Hay un dicho popular que dice, el pez muere por la boca. Pero no porque hable, sino porque la abre y entonces el pez dice, a ver qué hay aquí, a ver qué hay aquí. Y en eso, ¡fum!, lamentablemente, muerde el anzuelo y al final el pez tiene que salir del agua y al final muere. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hablar menos y a oír más? A hablar menos y a oír más. Dice Santiago 1:21, por esto, o sea, por esto de que hay que hablar menos y oír más, porque cuando estoy enojado no hago la voluntad de Dios, porque en mi ira, en mi enojo, no obra la justicia de Dios. Entonces dice Santiago, por este motivo, despojaos de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. Fíjate, Santiago dice lo siguiente, hay que aprender a hablar menos. Pero ojo, esto no significa que no hay que hablar, sino vamos a hablar otra palabra, no esa que sale de nuestro interior, que es una palabra que tiene el fundamento en el enojo, en la maldad, en la inmundicia, sino otro tipo de palabra, la palabra que viene de Dios. La palabra que es sembrada domingo tras domingo, cada vez que tú abres tu Biblia y lees, cada vez que de pronto escuchas un consejo que viene de parte de Dios, cada vez que cantas una canción y eso te lleva a pensar en algo espiritual, entonces eso que cada día es sembrado en ti y en mí, eso es lo que tiene que salir por nuestra boca. Ahora, dice Santiago, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Qué significa la palabra despojaos? Fíjate, yo puedo orar a Dios y decirle, Señor, quítame toda la maldad. Y el Señor dice, a ver, que yo no puedo hacer nada. Yo te puedo ayudar. Te puedo dar a alguien que te aliente. Te puedo dar a alguien que te aconseje. Yo puedo enviar a alguien que te motive. Pero quien se lo tiene que quitar eres tú mismo. Eres tú mismo. O sea, es como una ropa sucia. Yo tengo la ropa sucia y yo le digo al Señor, Señor, quítamela. Y el Señor dice, desprende los botones. Baja la cremallera, quítatelo tú. Y esa es la idea. La idea es ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Lo que yo pensaba decirle a esta persona, renuncio. No se lo digo más. Es como una forma de despojarte. Señor, me quito. Este enojo que tengo dentro de mí, listo, me olvido. Lo dejo.
Y uno dice, no lo puedo dejar, tienes que luchar, tienes que resistir. Es fuerza de voluntad, es fuerza de voluntad. Los niños tienen una capacidad maravillosa de olvidarse del enojo. ¿O no? ¿Has visto a dos niños allí que están jugando y de pronto uno toma, ¡fum!, le ha pegado o le quita un juguete o lo que sea, el otro estalla en llanto y de pronto dice, lo voy a matar? O sea, de alguna manera se quiere vengar. A los 5 minutos, ¿tú qué ves? Dos niños jugando como si nada, como si nada. Yo recuerdo cuando era niño, en mi infancia, nos juntábamos todos los niños del barrio, ¿no? Y salíamos a la calle a jugar, ¿no? Y jugábamos con esto, con lo otro y demás, claro. Uno volvía con el ojo así hinchado, el otro con las rodillas todas lastimadas y demás. Nuestros padres nos decían, pero ¿dónde has estado? ¿Quién te ha hecho esto? No, lo que pasa y demás. Al final terminábamos mal. Al otro día, deseábamos con ansia diciendo, ¿puedo salir a jugar? Y mi padre y mi madre me decían, pero ojo, con las rodillas. No pasa nada. Pero era como que perdonábamos todo, lo perdonábamos todo, nos olvidábamos todo. Es por eso que Jesucristo nos plantea el hecho de que para entrar en el reino de Dios hay que hacerse como un niño. Hay que aprender a olvidar, a perdonar. Y esto forma parte de la voluntad. Pero fíjate algo, y míralo en tu vida, porque yo también lo he mirado en mi vida. Cuando fueron pasando los años, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la etapa adulta, me di cuenta de algo. Y a ver si tú también lo reconoces, que cada vez perdonaba menos, que cada vez olvidaba menos, que cada vez me amargaba más. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque era que como adulto ahora ya no tenía esa capacidad o esa flexibilidad de decir, lo olvido todo y empiezo nuevamente. Lo olvido todo y empiezo nuevamente. Y Santiago eso es lo que plantea. Despojaos de toda maldad. Despojaos de todo esto que está alrededor vuestro. A veces mirando la televisión, mirando el noticiero, mirando la telenovela, mirando una película, algunos de nosotros pensamos, bueno, simplemente estoy viendo un programa. No es así. Cada vez que nosotros vemos un programa, una película, una serie, una telenovela, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Inconscientemente nos identificamos con algún personaje. Nos identificamos con algún personaje. Y de pronto tu corazón está dolido y ¿tú qué haces? Te identificas con el personaje que sufre. Y tú dices, sí, eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que coger las tijeras y se las tengo que clavar en el cuello como lo he visto aquí en la película. No va por ese lado. Pero lamentablemente cuando estamos viendo eso, nuestro corazón, ¿qué hace? Se identifica con eso. Y dice Santiago, despojaos de eso. Olvidaos de eso. ¿Por qué? Porque hay que dar lugar a otra cosa. ¿Cuál es esta otra cosa? La palabra que es sembrada en nosotros. Dice Romanos 17, un versículo que conocemos de memoria. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye de la palabra de Cristo. Los que lo conocemos a este versículo en la versión más antigua, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando leí estos dos textos digo, o es la palabra de Dios o es la palabra de Cristo. Y dije, voy a investigarlo. Y efectivamente, las versiones modernas lo dicen mejor como lo dice el texto original, la palabra de Cristo. Pero acordémonos algo que dijimos hace algunos domingos atrás. Cada vez que leamos la palabra de Cristo, es la palabra del ungido, es la palabra especial, es la palabra consagrada, es la palabra que es diferente a otras palabras.
Cada vez que Pablo va a utilizar el término Cristo, es para ponerlo por encima de todo lo otro. Es como para decir, esto es lo común, pero esto es lo ungido. Puede haber muy buenos predicadores, pero hay una palabra que es por encima de esa, que es la palabra del ungido, de Cristo. Y esa palabra es mucho más eficaz que cualquier buena palabra que encontremos en este mundo. La fe viene por el oír. Por el oír. Así que cada vez que tú hablas, puedes transmitir fe. A ver, ¿alguna vez lo has entendido? ¿Lo has experimentado? Que yo de pronto estoy diciendo algo que transmite esperanza, estoy de alguna manera mostrando que Dios puede hacer algo y entonces al otro le empieza a nacer la fe. Porque el otro empieza a creer. ¿Pero por qué? Porque le estoy transmitiendo algo que es de la palabra de Dios. Por ejemplo, para Dios nada es imposible. Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Es palabra de Dios. Y cuando nosotros lo pronunciamos, de pronto crea esperanza, fe. Hay una expectativa de decir, uy, entonces todavía tengo salida para esto. Ahora, si no oigo la palabra de Dios, ¿qué va a ocurrir? En vez de tener fe en mí, ¿qué voy a tener? Voy a tener desconfianza, temor, dudas, inseguridad. Por eso es tan importante que como iglesia nosotros nos nutramos de la palabra de Dios. El grupo de líderes, de colaboradores de la iglesia, estamos planificando para después de septiembre que como iglesia podamos profundizar aún más el mensaje del día domingo. Y estamos planificando, organizando para que durante la semana todos nosotros podamos tomar el mensaje del domingo y profundizarlo aún un poco más, porque todavía hay más, y tú lo puedes descubrir. Así que estamos soñando con una iglesia que durante la semana pueda profundizar en el mensaje del domingo, ya sea con un grupo, con una célula, ¿no? Y la idea es que no nos quedemos con lo que está por arribita, sino tratemos de profundizar en esto. Porque cuando profundizamos, generamos más fe. Tengo más confianza en el Señor. Y entonces venga la dificultad que venga, me mantengo firme en el Señor. ¿Por qué? Porque tengo palabra sobreabundante dentro de mí. Una parábola que Jesús comentó es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y Jesús dijo que el sembrador puso la semilla en muchos terrenos, pero en el primero que cayó la palabra, en el primero que cayó la semilla, que es la palabra de Dios, dice así la Escritura, Mateo 13:18. Escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Aquí Jesús habla de un sembrador que tira una semilla y esta semilla cae al costado del camino. Vienen las aves, como ven la semilla ahí, ¡pup!, se la comen. Y entonces los discípulos preguntan, ¿y qué significa esto? Y Jesús les da la interpretación. Cuando la semilla cae al costado y las aves se la comen, estos son como las personas que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el maligno y la arrebata. Y cuando tú pienses en el maligno, no pienses, aunque sí, desde luego puede aparecer por ahí, no pienses en un monstruo con cuernos, con rabo largo y demás, con un tridente en la mano diciendo, vengo a arrebatarte la palabra. No, ¿sabes en qué puedes pensar? Algo mucho más simple. Cuando tú oyes el mensaje de Dios, cuando yo oigo el mensaje de Dios, pero no lo entiendo, no encuentro el sentido, el significado,
Entonces viene cualquier persona y nos dice, déjate de tonterías, olvídate de eso. ¿Para qué le das vueltas si ni se entiende lo que dice? Y tú dices, sí, es verdad, no se entiende. Y al final te quedas sin la palabra de Dios. Por eso es muy importante que como iglesia no solamente repitamos la palabra, sino que la entendamos, la entendamos. Dice Jesús una frase que también conocemos mucho. Dice Jesús, Mateo 13:9, el que tenga oídos, que oiga. Lo dice la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que utilizamos aquí en la iglesia. Pero también la versión más antigua, la Reina Valera, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y dice la Biblia, la Palabra, que es una versión española, dice, quien pueda entender esto, que lo entienda. ¿Dónde tú ves la diferencia entre estas versiones de la Biblia? Fíjate que la primera habla de oídos y que oiga. La segunda versión habla de oír, oídos, oír y oiga. Pero la última versión que hemos puesto acá habla de entender, entender. Mira, Jesús cuando dijo esta expresión, él jugaba con dos significados. ¿Has visto cuando hay una palabra que tiene dos significados? Puede significar esto, pero también puede significar lo otro. Y precisamente la palabra oír, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, puede significar tanto escuchar, pero también entender. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que también es entender, oiga o entienda, oiga o entienda. Es por eso que es tan importante no solamente oír, sino también entender. ¿Sabes cuándo tú entiendes algo? Cuando lo dices en tus palabras. Yo muchas veces cuando estamos dando un discipulado, le digo, mira, a ver, hermano, hermana, dímelo en tus palabras. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes esto que lees? Dilo en tus palabras. Y cuando uno puede decirlo en sus palabras es porque lo ha entendido. Ahora, todo aquello que no entendemos es como un ruido en nuestra mente. Por eso es tan importante que durante la semana nosotros podamos profundizar en el pasaje bíblico que hemos leído el día domingo, preguntarnos, cuestionarnos, aplicarlo a nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera decir, lo he entendido, entonces lo puedo practicar. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 9 al 10, un pasaje también muy conocido. El joven Samuel está en el templo y dice la Escritura que nunca antes había oído la voz de Dios. En otras palabras, y esto acá volvemos a hacer este juego de palabras, oír y entender. Porque cuando tú y yo decimos, he oído la voz de Dios, estoy seguro, a no ser que alguno sea la excepción a la regla, pero estoy seguro que cuando decimos he oído la voz de Dios es que lo he entendido, lo he percibido como Dios hablando a mi vida. Por lo general no oímos un cielo que se abre y una voz fuerte que dice, como le pasó a Jesús, este es mi Hijo amado. Por lo general lo que ocurre en nosotros es que captamos y decimos, Dios me está hablando. Dios me está susurrando, Dios me quiere decir algo. Y algunos, cuando no lo entendemos, decimos, ¿qué me querrá decir Dios con esto? Y lo mismo le pasaba a Samuel, todavía no había entrado en esa dinámica de entender la voz de Dios, poder percibir cuando Dios le hablaba. Y entonces lo que ocurre es que escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel se levanta rápido y va hasta Elí, que era el sumo sacerdote, y le dice, aquí estoy, ¿qué quiere? Entonces Elí le dice, yo no te he llamado. Y así lo hace de nuevo. Y entonces Elí le dice, mira, yo no te estoy hablando. Es Dios quien te está hablando. Así que la próxima vez, dile, y esto es lo que dice el pasaje bíblico, ve, acuéstate, le dijo Elí,
Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Y de ahora en adelante, Samuel ya incorpora una nueva experiencia en su vida. Sé que Dios habla. Sé que Dios se comunica conmigo. Y qué bueno sería que tú y yo pudiéramos aplicar esto a nuestra vida. Dejar de hablar mucho, empezar a oír un poco más, pero ¿oír qué cosa? Oír la voz de Dios. Hay algo que a todos creo que nos ha pasado, que todos nos hemos hecho la gran pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios quiere para mi vida? Y una de las respuestas es, trata de hablar menos y oír más. Agudiza el oído. Hay un ejercicio que hemos hecho en algunos campamentos o retiros espirituales que consiste en vendarnos los ojos. Y cuando tú te vendas los ojos, ¿qué ocurre? ¿Escuchas más? Porque necesariamente, tenemos que ahora hacer que el otro sentido empiece a ocupar el lugar del otro que está inhabilitado. Entonces el oído dice, yo me hago cargo. Si ya no puedes ver, el oído dice, bueno, ahora voy a trabajar por dos. Pero ¿qué pasa cuando aparte de taparte los ojos, también te tapas la boca? Fíjate, el oído ahora depende de todo. Y entonces nosotros profundizamos en eso. Es por eso que muchas veces cuando oramos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos? ¿Para qué? Para no distraernos, para que nuestros oídos estén más atentos. Pero yo te invito a que en la oración tú puedas introducir otro elemento. Aparte de cerrar los ojos, cierra la boca. Y mantente un tiempo de escucha atenta de Dios. Y deja que Dios te hable, te ministre. Deja que Dios de alguna manera te muestre algo. No vas a oír por lo general una voz fuerte, pero sí Dios va a trabajar en tu mente. Sí Dios va a traerte pensamientos. Lo he hecho con muchos creyentes. ¿Por qué no lo puede hacer también contigo? Desde luego, todos nosotros podemos cerrar nuestra boca, cerrar nuestros ojos y abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Habla que tu siervo escucha. Me enviaron hace poco esta imagen a mi teléfono móvil y quería compartirla con vosotros. A veces hablo demasiado, hoy quiero escucharte, Señor. ¿Lo podrías decir tú? A ver, lo digamos todos juntos. A ver, a veces hablo demasiado, hoy quiero escucharte, Señor. ¿Lo decimos de nuevo? A veces hablo demasiado, hoy quiero escucharte, Señor. Y el Señor dice, vos por fin me dejas a mí hablar. Porque a veces cuando oramos, lo que ocurre es que le damos al Señor todo ya cocinado. Le decimos, mira, Señor, y cuando yo salga, te pido que el autobús pase por ahí, pero te pido que en la parada no esté esa señora que siempre me habla, y me llena hasta aquí, ¿sí? Y también te pido que pueda llegar a horario al trabajo y cuando esté en el trabajo, que justo mi jefe vea que yo estoy llegando puntual y que por favor ese compañero que me está molestando cada día en el trabajo, haz lo que tú quieras, Señor, llévatelo pronto. Y el Señor dice, a ver, un momento, ¿tú me pides que yo haga o ya me lo das todo planificado? ¿Me das alguna libertad? Qué bueno es cuando podemos decir estas frases. Parece, Señor, que hablo mucho, ¿no? Hoy quiero escucharte. Hoy quiero oír tu voz. Decir como Samuel, Señor, habla que tu siervo oye. Señor, habla que tu sierva
oye. Repasamos. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y ahora nos quedamos con 2 frases. Escuchemos más y hablemos menos. ¿Podrías tomar este compromiso para esta semana? Y ahora la segunda frase, que es la más importante. Señor, háblame, que yo te escucho. Señor, háblame, que yo te escucho. Cerremos los ojos por un momentito. Reconocemos, Señor, que nos cuesta invertir este orden, nos cuesta invertir el orden de hablar menos y escuchar más. Pero si esto nos va a ayudar a poder oír tu voz, quisiéramos hacerlo. Quisiéramos tomar este compromiso que Santiago nos plantea, empezar a escuchar más, para que en esa escucha también podamos discernir tu voz y tener claridad para nuestras vidas. Ayúdanos a lograrlo. Te lo pedimos como iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para que nuestra vida pueda seguir cambiando, vamos a recordar también lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida, derramó su sangre para que nosotros seamos suyos y no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Y así podemos vivir en el poder de Dios. Y antes de eso vamos a cantar esa canción, Solo Cristo. Vamos a ponernos de pie. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Siendo Dios, cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, esta canción.
moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Sí, Padre, ahora queremos recordar lo que tú has hecho por nosotros, dar tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor. Vamos a sentarnos. Amén. Dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 11, 23, 26 dice, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi pan, es mi cuerpo, que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a coger del pan, vamos a coger del vino y luego vamos a agradecer al Señor. Nos esperamos y luego oramos todos juntos y comemos todos juntos. Vamos a dar gracias al Señor por el pan y por el vino. Padre amado, yo quiero darte las gracias porque tú diste lo mejor que tenías, que era Jesús. Y Jesús, gracias porque tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. En este pan y en este vino recordamos lo que tú has hecho por nosotros. En tu nombre, amén. Vamos a comer del pan y tomar del vino. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ahora toca el servicio de la ofrenda, pero antes quería compartir con vosotros un texto que se encuentra en Salmo, precisamente en Salmo 97, de 7 a 9. 96, perdón, de 7 a 9. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios, trayendo una ofrenda. Adoren al Señor a manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. Aquí vemos que la ofrenda tiene también una importancia como la adoración. Es una forma de adorar a Dios. Es una manera de reconocer su señoría sobre nuestra vida. Por eso que esta mañana os invito a adorar al Señor a través de la ofrenda. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos ofreces. Gracias por tus provisiones, gracias por tu amor, gracias también de cuidarnos, gracias por el trabajo que nos da dignidad. Esta mañana te pido, Padre, que nos enseñas tus caminos de bendiciones. Enséñanos a entender lo que quería que hagamos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, también vamos a seguir orando antes de terminar esta celebración.
Y tenemos un versículo que tiene que ver con este tema, que está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que ahora se nos va a mostrar aquí. Dice la Escritura, la palabra de Dios: quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Aquí lo que nos vamos a fijar es en la parte final. Está hablando de la oración, está diciendo que debemos orar en todos los lugares, quiere decir en cualquier oportunidad. También dice que aquí mismo esta mañana es una exhortación de parte de Dios, su palabra. Debemos orar. ¿Puedes poner la imagen, por favor, José Luis? Eso, debemos orar aquí, digamos, no solamente 2 o 3. Dice, los hombres oren, quiere decir no los pastores, no los diáconos, no los líderes, sino cualquiera que sea una persona que se identifica como una persona que habla con Dios, que sabe hablar con Él, pues que hágalo por favor también en este tiempo de oración aquí en nuestras celebraciones. Eso no es para los pastores, la oración no es para los líderes, es para todo el mundo que está aquí presente, y los que no pueden estar aquí, pues que oren también en sus casas y donde estén ahora mismo conectados. Y lo que nos dice es con qué actitud. Creo que nos podemos recordar lo que hemos escuchado esta mañana, que debemos tener un corazón puro, despojado de inmundicia, de malos pensamientos, de rencores, de amarguras, de dudas, de quejas contra Dios, contra los demás. Debemos despojarnos como uno se despoja de su ropa sucia que no debe seguir llevando, y debe, en lugar de ello, tener un corazón puro, quiere decir con motivos puros, con agradecimiento, con amor, con perdón, sin enojos ni contiendas, porque así debemos orar delante de un Dios con temor y reverencia, ¿verdad? Porque si Dios nos ha perdonado, ¿cómo no vamos a perdonar? Si Dios nos tiene paciencia, ¿cómo no vamos a tener paciencia? Si Dios no tiene amargura contra nosotros, ¿por qué lo vamos a tener con los demás? Y si Dios contesta nuestras oraciones, ¿por qué no vamos a orar? ¿Por qué no vamos a ser diligentes en orar y humillarnos y pedirle lo que haga falta? Así que es este tiempo de oración. Y Padre, quiero darte las gracias que tenemos familias con niños pequeños entre nosotros y podemos ver lo que tú estás haciendo en estas familias. Niños también como adolescentes, Señor, jóvenes. Gracias te damos que tú has contestado nuestras oraciones, porque clamamos a ti, Señor, que tú añades familias con niños, con adolescentes, con jóvenes, y pedimos que tú les bendigas, les fortalezcas, los guardes también este verano, que puedan escuchar en casa tu palabra, personalmente cada uno que aprenda a leer tu palabra como yo lo hice cuando tenía 8 años, Señor, leyendo tu palabra. Me ayudó tanto, Señor, en conocerte, en amarte y no despistarme. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los niños, por las familias, Señor, por cada persona. Gracias, Señor, por también los que están padeciendo ahora mismo aflicciones porque en sus familias las cosas no van como deben ir, y pedimos, Señor, fortaleza. Dale, Señor, esta calma, esta prudencia de estar sobre todo callados, hablar menos, Señor, y no enojarse, pero ser sabios y tener mucha prudencia, Señor, para poder bendecir sus familias. Pedimos, Señor, por los que han quedado solos, que tú, Señor, les ampares de una forma muy especial, con tu amor, con tus abrazos, Señor, que sientan que tú eres el que los amas y que son muy valiosos para ti, Señor, aunque otros les desprecien. Pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de cada uno, que bendigas nuestros hogares, que nos fortalezcas en nuestros trabajos, que nos hagas crecer en nuestra relación contigo, y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Bueno, queridos, quiero recordaros que leer la palabra de Dios se puede leer de muchas maneras, pero se puede leer de esta forma como hemos escuchado hoy. Leemos, callaos, paramos y volvemos a leer lo que hemos leído, palabra por palabra, y después de leer hacemos una petición en el corazón: Señor, dime lo que me quieres decir. Y estemos callados, no digamos, bueno, ya lo sé, esto lo he leído, no sé qué, la primera idea que me viene, sigo leyendo. No, paramos, estamos callados, escuchando lo que Dios nos quiere recordar, traer a la memoria, y cuando nos habla Dios vamos a confesar nuestros pecados o vamos a afirmar que esto lo que Él nos promete, lo creemos, y que lo creemos contra vientos y marea, y que lo vamos a reclamar hasta que se cumpla, porque Dios es fiel a sus promesas, como hemos cantado hasta al principio, ¿verdad? Y hay un hermano que se llama Jorge Mulder, rápidamente, que ha tardado muchos años en su vida, un gran hombre de fe, para entender que leer la Biblia de esa forma, al principio del día, antes de orar, antes de hablar, estar callados y escuchar a Dios, ha multiplicado su fe, su ministerio, y le ha hecho crecer de una forma que nunca antes había experimentado. Y nosotros cometemos normalmente el error de que somos los primeros que estamos hablando a Dios, que es casi una falta de respeto, porque ¿quién debe hablar primero? ¿Quién es el mayor de nosotros, verdad? Los mayores son los que deberían hablar primero, y Dios es el eterno, el omnisciente, el sabio, el que Él tiene las palabras que necesitamos. Y luego nosotros, cuando lo hemos entendido, vamos a contestarle con obediencia, con fe, con decisiones, con compromiso, y vamos a hacer lo que Él nos estaba diciendo, y de esta forma vamos a ir avanzando. Y esta fe y esta palabra nos salva de grandes equivocaciones y fracasos en el trabajo, en el matrimonio, en la salud, en muchas cosas también. Que Dios os bendiga y volvamos a vernos dentro de poco. Amén. Hay algunos helados, bolos para comer, así que los tenemos ahí. Están pidiendo, por favor. Señor, consagramos a ti nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo,